Bueno, pues saludamos a Joan Carles March, que ya sabéis que es amigo mío y además esta tarde está aquí con nosotros en este momento, quiero decir, en calidad de experto en salud pública. Hola, Joan Carles, doctor March, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Emma? ¿Cómo estás? Pues bien, con muchas ganas de hablar contigo porque como experto divulgador científico y experto en salud pública, me gustaría que nos contaras cuál es la situación actualmente de estas zonas afectadas por la DANA en términos de salud pública y cómo se pueden prevenir algunas enfermedades que pueden aparecer. A ver, la situación no es fácil, ¿no? La situación en Valencia es complicadísima, ¿no? Hay mucho barro, aguas residuales que campan por sus anchas, basura, coches, hierros, trozos de casa. Es evidente que todo eso es un problema importante, ¿no? Un problema importante básicamente porque el hecho de acumular barro, acumular humedad, acumular zonas de propagación de mosquitos, por ejemplo, al final nos generan infecciones. Por tanto, un problema que hay clarísimamente en la zona de la Dana es infecciones. Infecciones que van desde un tétanos que tienen que ir mucho cuidado la gente que vive allí, la gente que va de voluntario y que va sin botas y sin botas con una buena suela y que por tanto defienden de cualquier cosa que te puedas meter. Y por tanto, una de las cosas más importantes es tétanos. Y eso implica que deberíamos estar vacunados, primera cuestión, pero si tienes una herida, limpieza rápida, limpieza bien hecha y vacunación. Esa sería la recomendación ante una historia como es la del tétanos. O Pero sea, no solo el tétanos, es decir, el tétanos es la que nos suena más, la que hablamos más o la que tenemos más conocida, ¿no? Pero es evidente que hay otras enfermedades. Una, la leptospirosis. Seguramente leptospirosis, nadie sabe qué es, pero la leptospirosis es una enfermedad que va ligada a los orines de las ratas, básicamente. Y esos orines de las ratas pueden generar una infección que se llama la enfermedad de Weil, la leptospirosis, y es una enfermedad zoonótica bacteriana que tiene sus problemas. Es evidente que, ya digo, va ligado a los orines de las ratas, pero ratas habrá porque hay mucha basura, comida tirada, aguas residuales y por tanto ratas habrá y orines de ratas también. Además, no hay también orines de las personas de la zona, ¿no? Porque no hay baños, porque no hay baños puestos en la zona y por tanto eso es un problema adicional importante y ni que agua sin duda potable, alguna, ¿eh? ni agua potable para usar un Ni baño. agua potable, ni agua potable, es evidente, ¿no? Por tanto, también puede haber hepatitis A. Hepatitis A es una enfermedad muy contagiosa y que puede transmitirse a través de agua o alimentos contaminados, que por tanto hay que ir con cuidado ante eso. Es verdad que hay gente que está vacunada de la hepatitis A, pero no todo el mundo lo está, ¿no? Y junto a eso hay la mayor parte de infecciones que va a haber son gastroenteritis. Básicamente porque con poca agua potable, mucha agua residual, mucho barro, bichos por ahí campando, es evidente que puede haber una... Se nos ha parado esto. A ver si vuelve la señal. Porque pillamos a Joan Carles en Madrid. A ver, un segundito. Bueno, La hepatitis es una enfermedad importante, es una enfermedad que se transmite básicamente por aguas contaminadas, básicamente por agua contaminada y por alimentos contaminados. Por tanto, uno tiene que protegerse en ese sentido, ¿no? Y es verdad que hay gente que puede estar vacunada, pero no todo el mundo. Y luego, decíamos, hay enfermedades gastroenteritis. Gastroenteritis básicamente
es una enfermedad habitual, puede ser una salmonelosis, puede ser una shigella, y es verdad que eso genera un problema adicional, porque aguas residuales, poca agua que puedas consumir y además una gastroenteritis. Por tanto, uno tiene que ir al médico y tratarse en ese sentido, ¿no? Y también hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, o dos cuestiones más, diría, a nivel de enfermedades, diríamos, transmisibles, ¿no? Y es, uno, por un lado, el hecho de las enfermedades ligadas a mosquitos. Piensa que hay mucho barro, mucha zona donde se van a acumular mosquitos y sabemos que los mosquitos generan infecciones y estamos muy acostumbrados últimamente a hablar de los mosquitos y por tanto es un peligro adicional que tenemos que ir con cuidado. Y por otra, todas las enfermedades ligadas a ponernos las manos sucias en la boca o en los ojos, enfermedades que van ligadas normalmente a tener barro contaminado en esas zonas, ¿no? Por tanto, esas son las infecciones más habituales que uno puede tener en esas zonas. Y para prevenir, uno tiene que beber agua potable 100%, lavarse las manos siempre que se pueda, intentar ir con unas buenas botas para no tener infecciones de tétanos, que tiene que llevar mascarilla y gafas para evitar tocarnos los ojos y la boca y que eso nos genere un problema adicional, ¿no? Y esas son las recomendaciones más importantes. Y si tienes una infección por tétanos, limpiar la herida y vacunarnos como un elemento fundamental, aunque lo ideal sería que estuviéramos vacunados, ¿vale? Esa por un lado, ¿no? Te quería preguntar también, Segundo, Joan sí, Carles, bueno, no te dejo terminar, pero quiero que lo incluyas también en tu exposición. ¿Qué pasa con todas estas personas mayores que aún no han podido salir en una semana de su casa porque viven en una zona donde aún no han llegado los equipos de emergencia y siguen viviendo en una casa todavía con, digamos, agua, barro? ¿Se agrava un poco esa situación de las personas mayores, que además son enfermos crónicos? ¿Qué a medidas ver, de... los enfermos crónicos es un tema muy importante, ¿eh? Es un tema muy importante, ¿no? Y una persona mayor normalmente tiene una, dos o varias enfermedades, por tanto, eso es un problema adicional. Uno, porque si se le acaban los medicamentos que toma normalmente, ¿dónde van? Primer problema. Y tema que hay que intentar dar el servicio de que gente que toma un medicamento lo pueda obtener de alguna forma. Primera cuestión. Segundo, todos los elementos de la humedad, del barro, tal, generan, ya he dicho, mosquitos que van por ahí y eso en una persona vulnerable es un problema adicional. Es un problema adicional, ¿no? Y por tanto hay que ir con cuidado en ese aspecto. Tercera cuestión, los problemas ligados a la salud mental. La salud mental afectará a todo el mundo, shock, una situación durísima, nadie se lo esperaba, lo lleva toda mi vida, muertes familiares, ¿no? Muy duro, pero tú fíjate, tú eres mayor, estás en una casa solo o con algún familiar, sientes que para qué tu vida, ¿no? Y eso es un problema adicional que no van a tomar ninguna decisión en estos momentos porque ya ven que los problemas son mucho más grandes, pero es evidente que eso les va a pesar de una forma importante. Por lo tanto, necesitamos trabajar el tema del apoyo emocional, que no se sientan solos, el tema de la soledad, en este caso no deseada, en un entorno donde ves mucho barullo y donde necesitas que alguien venga, es muy importante la interacción con alguien y por tanto es un tema que hay que mimar y cuidar en un entorno, ya he dicho, que a lo mejor no puedes tomar los medicamentos que deberías y que todo el tema de la humedad, el barro puede afectarte. Si tienes un problema pulmonar, es un problema que puede agravarse. Y eso es un elemento muy importante. De hecho, está descrito que en zonas de inundaciones las enfermedades pulmonares y las enfermedades cardíacas aumentan a partir de los 60 días, básicamente porque como no me he cuidado, porque hay un entorno favorecedor de esas enfermedades, eso es un problema adicional muy importante. Por tanto, todas las personas vulnerables tienen un problema adicional por todas esas cuestiones que hay que tener en cuenta.
O sea, que al drama de haber sufrido una dana, de haber sufrido este estrés y esta angustia vital, tenemos ahora las consecuencias de todo lo que estamos explicando. ¿Cómo se sale de esta, Joan Carles? ¿Cómo se sale? Uf, eh, yo Porque creo que pedir se... tiempo, pedir paciencia, eso desde el sillón de nuestra casa lo hacemos muy fácil, pero hay que estar allí y sufrirlo, hay que estar allí y sentirlo, ¿no? Porque por la tele se ve, pero no se siente tanto como estando allí. Entonces, aparte Sin de duda. acompañamiento, aparte de prevención, de lavarnos las manos, de beber agua potable, ¿qué más podríamos hacer? Pedir ayuda siempre a expertos, a los farmacéuticos que ya están a disposición, de los sanitarios, que también hay equipos de sanitarios ya disponibles en el terreno. A ver, yo lo que creo que la gente necesita sentir que hay alguien ahí ayudándoles. Es decir, lo peor que yo he oído en estos días es hasta ahora nadie ha venido. En un entorno tan duro y tan difícil, donde se me ha ido todo, que tú digas que nadie ha venido, me parece eh, muy duro. Creo que en ese sentido, por eso yo antes hablaba de las personas mayores y la necesidad de no estar solo, de la interacción, pero la necesidad de estar solo y la interacción, el acompañamiento, como tú decías, tiene que ir ligado a que ves a gente que hace cosas para ayudar a que las cosas vuelvan a con tiempo a la normalidad, pero necesitas verlo, ¿no? Está claro que la bronca política no ayuda, cero. Es evidente que el hecho de que el gobierno y el gobierno valenciano diera la culpa a la EMET de entrada es un error porque entramos en quién es la culpa, la mía, tuya, y esa es una historia que a la gente no le interesa. La gente lo que necesita es sentir que hay gente que organiza, que coordina, que dice, haz esto y haz eso otro, que los voluntarios, que no es una cosa solo de voluntarios, sino que hay gente que sabe qué hacer, sabe cómo hacerlo y ante eso lo hace, ¿no? Y eso me parece que es fundamental, porque de alguna forma quita parte del shock, porque tú necesitas sentir gente que ayuda, gente que te ayuda o gente que está cerca, gente que permite pensar que va a preocuparse por uno, ¿no? Y es evidente que eso no está pasando. Es decir, y por tanto, es verdad que la ayuda ha mejorado progresivamente, pero es verdad también que no ha llegado a todos los sitios. Y es verdad que se siguen viendo coches, y es verdad que se sigue viendo barro, y es verdad que eso va a ser una constante durante muchas semanas. Y por tanto, ¿qué es lo muy importante? Y es que cada pueblo, todos los restos de coches, restos de casas y tal, se recojan lo antes posible. Hay que ver luz. Y luz es quitar escombros, quitar maleza, quitar coches, quitar todo eso es muy importante. Hay que volver a ver el pueblo, hay que volver a ver la ciudad, hay que volver a ver cómo se mueve ahí, ¿no? Y luego hay que trabajar de forma muy importante con familiares, con gente que ha perdido familiares, pero que no sabe dónde están. Esa incertidumbre es durísima, durísima. Por tanto, hay que ir con mucho cuidado porque la gente, además de la incertidumbre, de la angustia, del dolor, porque el dolor es tremendo, ¿no? En ese sentido, necesitan apoyo emocional. Y no es acompañar, es apoyo emocional. Alguna gente necesitará tratamiento médico, alguna gente necesitará hablar con gente, alguna gente necesitará eh, el poder estar con familiares, lo que sea. Pero es evidente que la soledad, en este caso nada deseada, es un problema muy importante adicional para estas situaciones. Por tanto, yo creo que se necesita organización, coordinación, alguien que dirija y que la gente vea que las medidas tienen efecto, que las cosas cambian, que las cosas llegan, que eso es fundamental, fundamental, porque si no, la gente pasan los días y agrava la situación de que esto no hay quien lo arregle. Y eso, desde mi punto de vista, es terrible. Que solo sea un tema de solidaridad humana, que es muy importante, eh, hace que no sirve para
solucionar solo eso, los temas. En este sentido, sí que un equipo de comunicación que lo está haciendo muy bien es el equipo del Ministerio de Infraestructuras y Transporte y Movilidad. Bueno, ahora mismo el nombre exacto no me lo sé, pero bueno, es el equipo de Óscar Puente que están sobre el terreno contando día a día los avances, el antes y el después. Una luz al fondo del túnel. Están mostrando ellos todos los días en Twitter y es un trabajo que lo están haciendo excelentemente. Em, Pero la clave, Emma, perdona, es hechos. La gente quiere ver hechos. Es decir, él dice cómo estaba el puente, cómo está, que en 3 días vamos a hacer, que vamos a poner cercanías, que va. Eso es. Esto es fundamental. La gente necesita ver hechos. En un Avance. entorno de destrozo total, si yo no veo hechos, me deprimo, me hundo. Y el hecho de en un entorno donde tú te puedes hundir es fácil. Pero el problema es que ese hundimiento que no puedes hacer en estos momentos puede ser que lo tengamos en unos meses mucho peor. Es decir, gente que ha vivido un shock tan tremendo puede generar en un tiempo decir, esto no hay, ¿para qué estoy yo aquí? ¿No? Y eso es muy duro y puede pasar si no hay un trabajo de salud mental, de prevención del suicidio como un elemento fundamental. Recordando que quienes más se suicidan son las personas mayores. Cuando tú hablabas de las personas mayores, quiero recordar que ese es el grupo que más se suicida en un entorno donde lo han perdido todo. Se necesita mucho apoyo, mucha intervención en salud mental. Hay enfermeros de salud mental, hay psicólogos, hay terapeutas ocupacionales, hay psiquiatras, hay médicos de familia, hay enfermeras de familia. Es decir, hay que trabajar todos conjuntamente para poder dar apoyo a esta gente. Pues te emplazo en un futuro próximo a otro ratito en este rincón para hablar de ese apoyo a la salud emocional que es importante en situaciones de shock tan dramáticas como esta, pero en general es que tenemos que prestarle más atención a la salud emocional porque la vida es muy dura, Joan Carles, y cada día más dura, perdón, Sin cada día duda, más dura. sin Y duda. tenemos que cuidarnos, sí, tenemos que autocuidarnos, no solamente físicamente con medicinas para nuestro organismo, ¿no? O con, bueno, aquello que cada uno quiera tomar, pero también la salud emocional, la salud psicológica, que es casi para mí más importante que la física. Fundamental. Y en estas situaciones ese es un aspecto muy importante. Cuidado, también es muy importante, que en este caso no ha salido, pero yo pediría, hay que cuidar a las personas que iban a quimioterapia, hay que intentar que puedan ir, hay que intentar que una persona que va a diálisis pueda ir. Es que esto es fundamental, porque si además me quitan la posibilidad de que al tratamiento que yo iba y que me está curando, que me está aliviando, que me está cuidando, lo dejo de tomar, lo dejo de poder ir, es un problema adicional al que ya tienen, ¿no? Y por tanto, yo creo que las autoridades de la sanidad valenciana necesitan que eso sea un tema menor, porque lo hacen, porque buscan a la gente que hacía esa quimioterapia o esa diálisis, porque lo necesitan hacer y lo deberán poder hacer. Esa es la clave fundamental. Por tanto, salud física y salud mental, como muy bien decías, pero la salud mental en un shock de este tipo, vamos a tener que cuidarla y mucho. Te agradezco tu tiempo y me encanta siempre escuchar los consejos que nos das y el plano de situación tan real que planteas y la luz al final del túnel, porque tú planteas una situación siempre real, pero siempre con luz al final del túnel y eso es de agradecer. Sigue divulgando como hasta ahora porque nos hace mucha falta ante los bulos y las mentiras, gente que aporte como tú verdades demostradas y fiables es necesaria. Así que muchísimas gracias, Joan Carles. Muchas gracias, Muchísimas Emma. gracias. Un placer, como siempre.